Lucas capítulo 5. Nosotros vamos a leer del versículo de número 1 hasta el versículo de número 11. Así dice la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Señor, habla a nuestros corazones en esta tarde. Nos trajiste aquí, oh Dios, para escuchar este mensaje. Y nosotros queremos escuchar tu voz. Te pedimos, Dios, que perdones nuestros pecados. Te pedimos, Dios, que restaures nuestra vida y cambies nuestro corazón. Te pedimos, oh Señor, que nos lleves a amarte y consagrarnos cada día más y más a ti, Señor. Te pedimos, Dios, que nuestra vida te glorifique, oh Padre, y que, aunque, oh Dios, vivamos situaciones difíciles, nuestro corazón no desanime, porque nuestra fe está puesta única y exclusivamente en Cristo Jesús. Ahora habla con tu pueblo que aquí está. Que este mensaje venga al encuentro de nuestros corazones, que sea impactante, que no desanimemos, que estemos de pie para la honra y la gloria del Señor. Todo así te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La iglesia puede sentarse. Hermanos y hermanas, yo les quiero predicar en ese texto tan precioso que enseña muchas cosas para nuestra vida. Pero mirándolo directamente, yo creo que él habla más bien sobre la importancia de perseverar. Y yo creo que el gran tema del mensaje para nosotros es: no dejes de perseverar. Acá nosotros encontramos Jesús predicando en la playa en principios de la mañana. Y la multitud lo está apretando y lo está llevando en dirección a la mar. Y él entonces entra en un barco, que es el barco de Simón. Y él pide a Simón que lo aparte de la playa un poco. Entonces Simón lo amarra. Y Jesús entonces se aprovecha de la fuerza del viento para poder, sentado en la barca, predicar a aquella gente un mensaje maravilloso. Y Pedro y sus amigos lavaban las redes porque trataron de pescar toda la noche y nada pudieron sacar con eso. Después que Jesús termina aquel maravilloso sermón, la Biblia nos cuenta que él dice a Simón lo siguiente: vuelve al mar y echa la red para pescar. Y él dice a Jesús: Señor, yo he tratado de pescar toda la noche y no he sacado nada con esto. Pero la palabra de Jesús no se puede resistir. Y entonces él dijo: bajo tu palabra echaré la red. Y entonces la Biblia dice que él manda a su equipo y ellos echan la red y la tienen que tirar porque ahora los barcos están casi hundiéndose. Y van entonces los compañeros con un barco más para ayudarles, porque si no se van a hundir los barcos de tantos peces que hay adentro. Y la Biblia nos cuenta la historia entonces que Pedro, impactado con aquella situación, mira a Jesús, y yo lo imagino arrodillado diciendo: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Y la admiración lo dominó, pero no solo a él. El texto dice que también a Santiago y a Juan. A Santiago aquí se lo llaman Jacobo, y
que eran sus compañeros de trabajo. Y Jesús dijo a ellos, y a Pedro principalmente: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No dejes de perseverar. Pedro trató de pescar toda la noche y nada sacó con eso. Y el Señor Jesús lo manda tirar la red de nuevo. Y él en un principio protesta porque dice: mira, Señor, tú eres predicador, yo soy pescador, entonces hazme un favor, no me mandes pescar de nuevo. Pero como no se puede resistir a Jesús, entonces acá nosotros aprendimos el mensaje: nunca deje de perseverar. En primer lugar, nunca deje de perseverar aunque tú hayas hecho todo lo posible. Nunca dejes de perseverar aunque hayas hecho todo lo posible. Pedro sabe pescar, imagínense ustedes, ellos se prepararon, aquellos hombres durmieron la tarde, ellos cosieron sus redes, estaban preparados y fueron a la mar en la noche, en la hora en que no había mucho bullicio, para que los peces estuvieran cerca del barco. Y entonces ellos tiraron la red por un lado y no pasó nada. Y fueron más adelante en el mar y tiraron para otro lado y no pasó nada. Y fueron más adelante y nada. Y entonces en la dirección de atrás y nada. Y tiraron la red toda la noche, toda la noche. Ellos viven de peces, ellos necesitan pescar y no sacan nada. Aquella fue una noche de una tremenda frustración. Y entonces ellos reconocieron que perdieron y ya están lavando las redes cuando Jesús predica en el barco y después les dice: vuelvan al mar y echen la red para pescar. Y ese hombre dice: Señor, de pez entiendo yo, de sermón entiende el Señor. Pero Jesús dice: vuelve. Y hermano, y él tiene que volver, porque cuando Jesús nos manda tenemos que volver. Y acá yo aprendo que nunca debemos dejar de perseverar aunque hayamos hecho todo lo posible. ¿Sabes por qué? Lucas 18:27 dice: los imposibles de los hombres son posibles para Dios. Cuando nosotros no tenemos más fuerza, cuando nosotros no logramos más, cuando nuestra capacidad se limitó, Dios aún tiene todo el poder. Y es por eso entonces que no debemos dejar de perseverar aunque hayamos hecho todo lo posible, porque el Señor está en el control. En la Segunda Guerra Mundial aconteció una situación muy interesante, sucedió algo. Winston Churchill fue elegido el primer ministro de Inglaterra y la situación está horrible. Hitler ya ha bombardeado toda la ciudad de Londres. Iglesias preciosas han sido destruidas. El tabernáculo metropolitano donde predicaba Spurgeon fue casi totalmente destruido. Era una gran iglesia, hoy día es una iglesia pequeña. La capilla de Westminster donde predicaba Lloyd Jones también fue destruida en parte. La gente está viviendo bajo la tierra y ahora Winston Churchill asume el poder en Londres, en Inglaterra. Y entonces en un determinado momento él va en el colegio Harrow, donde se forman los jóvenes de aquella ciudad, y él va a hablar en una multitud de jóvenes que están involucrados sirviendo al ejército. Y él tiene que hacer un discurso para animar a aquella juventud, para que no se entreguen a la tiranía alemana. Ellos tienen que involucrarse y tienen que estar dispuestos a dar su propia vida para vencer la guerra. Entonces Churchill entra en aquel colegio, en un salón donde está lleno de gente, y cuando entran empiezan a aplaudir al primer ministro, y él sube entonces y mira a aquella multitud algunos instantes, y él dice lo siguiente: que ellos no deberían dejar de luchar, que hay momentos en la vida que se exige de nosotros que tengamos que dar sangre, sudor y lágrimas. Y entonces por más de 3 minutos él los miró y les dijo: nunca, 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 nunca dejen de perseverar. Y se largó y se fue. Y la gente se levantó y era todo lo que ellos necesitaban. Hay momentos que nosotros necesitamos de coraje, y el Señor es quien nos manda a perseverar, porque nuestro Señor no dejó
perseverar por amor de nosotros. Cuando todo parecía perdido, Él está sintiendo el peso de la ira de Dios en el huerto del Getsemaní. La situación muy complicada, invitó a sus amigos a orar con Él y ellos no pueden ni siquiera orar con Él. Están tan tristes que se largan a dormir ahí en el suelo. Y Él está solo, abandonado, no tiene a nadie. Y entonces Él va a orar a su Padre y dice: Padre, si posible, pasa de mí esa copa, Señor. Pero Él dice: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Él invita a sus amigos a orar y 3 veces los busca y 3 veces están durmiendo. Y Él está sufriendo tanto que Él empieza a transpirar y caen de su rostro grandes gotas de sangre en el suelo. Y entonces Dios manda ángeles desde los cielos para animarlo. Y después de algunos instantes en oración, Él se ve fortalecido. Y entonces Él mira a sus discípulos y dice: están durmiendo hasta ahora, basta ya. Y aquí viene el traidor. Y entonces Jesús se levanta y llega Judas con sus falsos amigos y lo lleva a la cruz. Y Él no duda más. Y Él perseveró hasta el fin. Y porque Él perseveró, nosotros somos salvos. Porque Él perseveró, nosotros tenemos perdón. Porque Él perseveró, nosotros tenemos vida eterna. Entonces, mis hermanos, aunque hayamos hecho todo lo posible, no dejemos de perseverar. Amén. Sigamos firmes en el camino del Señor. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que siguen adelante. Nunca dejes de perseverar, aunque hayas hecho todo lo posible. Pero el texto tiene una segunda lección para nosotros. Nunca dejes de perseverar y podrás vivir milagros. Nunca dejes de perseverar y podrás vivir milagros. Es muy interesante que el texto dice que cuando Jesús le dice: Simón, usa una expresión acá en español, boga, que significa: siga, boga mar adentro, vuelve al mar. La idea es esta: echad vuestras redes para pescar. Fíjese bien cómo Simón llama a Jesús. Él dice así: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Simón le llama a Jesús de maestro. La expresión, amados hermanos, es rabí o raboni. Y rabí, amado hermano, fue el predicador de aquel tiempo. Es como si le llamara pastor, en otras palabras. Rabí, él reconoce a Jesús en este momento como un rabí humano. Él le llama maestro. Es un gran maestro, es un predicador. Es como si él dijera: pastor, predicador, yo traté de pescar toda la noche y nada logré, pero como tú me pides, yo voy a tratar de nuevo. Y ahí la Biblia dice, hermanos y hermanas, que es muy interesante, que Pedro manda a su equipo y ellos echan la red. Y ustedes saben, entonces la red se pesa y ellos van poniendo los peces para dentro del barco y el barco empieza a hundirse. Y entonces ellos envían otro barco y llenan los barcos, hermanos. Es algo maravilloso. Hubo ahí un gran milagro, el milagro de la pesca. Pero fíjense conmigo que el milagro más grande no es el milagro de la pesca. El milagro más grande es la conversión de Pedro. Porque en el versículo de número 10, mejor, versículo de número 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. Ahora Él no le llama maestro, Él le llama Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban, asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Nunca dejes de perseverar y tú podrás vivir milagros. Acá sucedió el milagro de la pesca maravillosa, pero el mayor milagro fue la conversión de Pedro. Pedro empezó ese texto diciendo que Jesús era un maestro humano, pero después de ver este gran milagro, él se arrodilla. Y yo me imagino, el texto no dice eso, pero él está arrodillado y dice a Jesús: apártate, pero como que cogiéndole su ropa y diciendo: por favor, no te vayas. En otras palabras, él está ahí: Señor, apártate de mí, yo soy hombre pecador. Él reconoce que Jesucristo es su Señor
Él reconoce que Jesucristo es el Señor de los señores. Él reconoce que Jesucristo es Dios. Y reconoce delante de Jesús que Él es un pobre pecador. Hermanos, el texto nos enseña que si no dejamos de perseverar, de hecho nosotros vamos a experimentar milagros para la gloria de Dios. Nunca dejes de perseverar y tú podrás vivir milagros cuando tú pienses que nada más va a suceder. Entonces el Señor viene y se manifiesta con tanto poder y tú entonces dices, ¿quién es este que tan grandes cosas puede hacer? Nunca dejes de perseverar y tú podrás vivir milagros. En cierto lugar, amado amigo y hermano, hubo un pastor que estaba trabajando y alguien en la iglesia se le opuso y empezó a vivir momentos de gran dificultad, y aquella persona se le opuso por tristeza, por envidia en el corazón, y empezó a perseguir el siervo de Dios, y después de un tiempo el Señor quitó a aquella persona y la cambió de país. Y en una reunión en un otro año esa persona dijo, yo estaba aquí persiguiendo al pastor y Dios me sacó de este país porque yo estaba persiguiendo al pastor, y si yo estuviera aquí todavía le seguiría persiguiendo. ¿Ah? La persona sabía de esto. Pasaronse muchos años y ese pastor fue a vivir en una otra parte lejos. Y 5 años después, ese caballero llegó a la ciudad donde vivía ese pastor, más de 7,000 kilómetros lejos, y le pidió una reunión y él dijo, no hermano, yo no puedo juntarme con usted, yo estoy muy ocupado. ¿Eh? Pero este hermano le dijo, no, yo necesito hablar con usted. Y resumiendo la conversación, ese hermano se sentó con ese pastor en un hotel y le dijo lo siguiente, pastor, yo le quería decir a usted que hace muchos años que yo no duermo bien, porque hace más de 7 años atrás yo le hice mucho daño. ¿Usted me puede perdonar? Y el pastor le dijo, ¿perdonar de qué? Yo no tengo nada en contra suyo. Cosas malas suceden. Él dijo, no, pastor, en serio. El Espíritu Santo me está rompiendo el corazón. Yo le quería pedir perdón. Y entonces lloraba a este hermano, a este pastor y la gente que estaba cerca. ¿Quién dijo, amado hermano, que Dios no puede romper un corazón después de 7 años sin pedir perdón? Quizá tú hayas enfrentado una gran lucha. Quizá tú te hayas peleado con alguien que tú amas. Quizás tú hayas salido de un lugar y alguien no te hable más. Y tú digas así, esa situación no tiene resolución. Solo para que en algunos años más tú veas el Señor operando el milagro del quebrantamiento y de la reconciliación con alguien que tú jamás esperabas que sucediera. Yo cuando niño en la iglesia viví una escena muy interesante. Nosotros teníamos en nuestra iglesia un pastor muy precioso llamado Mil Burges Ribeiro. Fue pastor en Santos, acá también, ya está en la gloria. Y ese pastor muy amado de la iglesia, muy amado. Y pasó por una elección en la iglesia con 85% de los miembros votando en él. Pero él se peleó con el consistorio de la iglesia. Consistorio es consejo nuestro, ¿ya? Y entonces el presbiterio intervino y aunque el pastor hubiera sido elegido con 85% de los votos de la congregación, entendieron el presbiterio que era mejor que él no sucediera. Y él salió de allí peleado con un presbítero. Algunos años después, yo me acuerdo que yo tenía unos 10 años, ese pastor volvió a nuestra iglesia. Ese pastor era muy amado, era el pastor que pescaba con mi abuelito. Y entonces ese pastor se paró adelante. Y aunque él hubiera sido la persona que había sido perseguida, él se puso de pie. Y yo voy a inventar un nombre aquí del presbítero con el cual él habló. Y él se levantó, hermanos, yo quería decir que yo me fui de aquí enojado con el hermano fulano, el hermano Juan. Y yo le quiero decir que cristianos no pueden estar peleados. Y yo entonces aquí frente a la iglesia, antes de tomar Santa Cena, quiero pedir perdón al hermano presbítero Juan por haber salido de aquí con el corazón teniéndole rabia y enojado con él. Eso jamás debiera suceder. La iglesia ya estaba en llanto, hermano, en lágrimas, llorando mucho.
Y entonces ese hermano presbítero con sus pelos blancos se levantó y ellos se abrazaron y lloraron largamente. Esas cosas pueden suceder, esos son milagros, pero nosotros solo experimentamos esos milagros del cambio total del corazón cuando perseveramos firmes en el camino del Señor. Mucha gente quiere milagros. Yo quiero una sanidad, yo quiero plata, yo quiero dinero. Dios puede hacer cualquier cosa, pero el milagro más grande que Dios hace es cambiar un corazón duro. Dios cambia corazones duros y eso solo el Espíritu Santo puede hacer. Así que yo le desafío a seguir firme en su caminata cristiana. Yo le desafío a orar. Si alguien te hirió a ti y la situación no se arregló, rogue al Señor, clame, pida perdón. Si tú hiciste algo malo y no te disculpaste, pide al Señor que cambie tu corazón. Pide al Señor que te des la bendición de experimentar reconciliación y perdón para la gloria de Dios. Pero si también tú tienes a alguien a quien tú amas y esa persona ha escuchado el Evangelio pero vive lejos del Señor, no dejes de orar por esta persona. No dejes de clamar que Dios cambie este corazón. No hay imposibles para Dios, hermanos y hermanas. No hay corazón tan duro que Jesús no pueda quebrantarlo. Así que yo le desafío, nunca dejes de perseverar y tú podrás vivir milagros, amén. Que los que son casados aquí vivan milagros en su matrimonio, amén. Que los que son solteros también vivan milagros para la gloria y la honra del nombre del Señor. Dios puede contestar vuestras oraciones. Entonces, coraje, nunca dejen de perseverar. Fuerza, amén. Amén, ánimo. Que Dios nos anime, que Dios nos fortalezca en el nombre de Jesús. Nunca dejes de perseverar. Inténtelo de nuevo. Trate de hacerlo otra vez. Nunca dejes de perseverar, aunque has hecho todo lo posible. Nunca dejes de perseverar y podrás vivir milagros. Mas nunca dejes de perseverar y tu vida nunca más será la misma. Nunca dejes de perseverar y tu vida nunca más será la misma. Jesús le dijo a esos hombres, hermanos, en el versículo 10, le dijo a Pedro y también después por extensión a Jacobo y a Juan: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y hermanos, es muy interesante que llega la barca llena de peces, llenas, cienes, 200, muchos peces. Esos hombres querían peces. ¿Y qué hacen ellos? Sacan la red y dejan los peces en la playa, porque ahora los peces ya no les importan más. Ellos encontraron una perla más valorosa. Ellos encontraron un tesoro más precioso. Ellos encontraron el Salvador. Y el Señor le dice a Pedro: ahora tú serás pescador de hombres. No te ocupes más de esto, tu vida cambió. Y la Biblia dice entonces que ellos dejan los peces. Y yo me imagino que fue la fiesta de la multitud aquel día, hermanos, porque ellos dejaron los peces y siguieron a Jesús. Y fueron entonces a ingresar en el mayor seminario de todos los tiempos, porque ellos conocieron el Hijo de Dios. Y la vida de ellos nunca más fue la misma. La vida de ellos fue totalmente cambiada. Cuando nosotros perseveramos, cuando nosotros confiamos, nuestra vida nunca más será la misma. Nosotros viviremos, amados hermanos, grandes bendiciones, grandes transformaciones, grandes intervenciones del Señor en nuestros corazones. A mí me encanta el texto que habla del día en que Dios llamó a Eliseo para ser profeta. Él estaba arando la tierra con 12 juntas de bueyes, hermanos. Y entonces una junta tenía 2 bueyes. Y cuando faltaba, estaba pasando la tierra por la última junta de bueyes para que después él sembrara la semilla. Pasó Elías y le tiró su capa.
Y cuando se le cayó la capa, Eliseo supo que Dios lo estaba llamando a ser profeta. Se acercó a Elías y dijo: déjame saludar a mis papás y despedirme de ellos. Y él dijo: vaya, pero no te tardes, porque sabes lo que yo hice contigo. Y entonces Eliseo toma el arado y él entonces empieza a cocer la carne de los 2 últimos bueyes. Y él llama a toda la gente de la villa y hace una fiesta y les regala la carne y se despide de sus padres y sale de ahí y va a ser profeta, va a ser predicador, va a ser una gran bendición en las manos del Señor. Y vivió grandes milagros. Este Pedro, hermanos, vivió grandes cosas. Este hombre fue el primer que pudo confesar, diciendo, cuando Jesús estaba en Cesarea, preguntó a los discípulos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Qué está diciendo la multitud a mi respecto? Y entonces unos dicen que tú eres Elías, otros están diciendo que tú eres Jeremías, otros están diciendo, Jesús, que tú eres uno de los profetas. Y Jesús pregunta a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién ustedes dicen que soy yo? Y Pedro entonces le mira a él y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no fue carne ni sangre que te lo dijeron, pero mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Ese hombre tuvo la revelación de Dios. Y después de todo eso, ese hombre pecador negó a Jesús 3 veces, hermanos. Y cuando él niega a Jesús, entonces él huye. Y él trata de volver a pescar. Y él lleva 6 discípulos con él, porque él tenía un liderazgo en medio de los discípulos. Y ellos tratan aquella noche y no logran nada. Y cuando son por vuelta de las 5 de la mañana, ellos están en la barca y no pescaron nada. Y se acerca un extraño en la playa. Y ellos están en el mar, en el barco. Y el extraño grita: hijos, ¿tener ahí algo que comer? Y ellos dijeron: no tenemos nada. Echar la red a la derecha del barco. Y cuando ellos echaron la red, se tensionó muchos peces. Juan le miró a Pedro y dijo: es el Señor. Ellos ya tenían esa experiencia. Pedro se puso su ropa y se tiró en el mar para irse a la playa. Y ellos vinieron los otros trayendo 153 grandes peces. Y cuando llegaron ahí, ya había unos pececillos hechos con panes. Y ellos se sientan con Jesús. Y Jesús mira a Simón y pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y él dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pastorea mis ovejas. Y entonces en un rato más, él le dice: Simón, ¿tú me amas más que estos otros? Y él dice: sí, Señor, tú sabes que yo te amo, pastorea a mis corderos. Y entonces en un poquito más de tiempo otra vez le pregunta: Simón, ¿tú me amas? Y Pedro se entristeció porque Jesús le preguntó por 3ª vez: ¿tú me amas? Y entonces él confiesa que Jesucristo es Dios que sabe de todas las cosas, cuando dice: Señor, tú sabes de todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo: pastorea a mis corderos. Y Pedro se levanta de ahí, es restaurado. 3 veces negó al Señor, 3 veces lo confesó. Y entonces, hermanos, después de eso, unos 45 días después que Jesús ha resucitado y el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y se junta una gran multitud, Pedro se levanta y predica. El hombre que había negado a Jesús, ahora delante de toda la multitud, habla sobre la vida de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús, su regreso, su salvación. Y mientras él está predicando, aún antes que terminara, la gente le pregunta: hermanos, ¿qué podemos hacer para ser salvos? Y él dijo: arrepentíos y que seáis bautizados en el nombre de Jesús. Y después de aquel sermón, 3,000 personas vinieron a Jesús. Qué bendición maravillosa. Hermanos, es un privilegio que nuestra vida sea utilizada para bendecir la vida de otra persona. Una de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos en este mundo es ver personas viniendo a Cristo por medio nuestro. Eso es un privilegio inmenso. Nosotros somos pecadores, pero el Señor te quiere usar
A ti, Giovanna, para que outras pessoas conozcan a Cristo. A ti, Jessica, tal cual el Señor usó el Marcos para que tú vinieras para acá. El Señor te quiere usar a ti, Mateo. ¿Ah? A ti, Luciana, Sofía, mujer de Dios, Marcos, Leo, cada uno de nosotros, Cadu, David, Vanessa. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Cada uno de nosotros puede ser una gran bendición en las manos del Señor. Y hermanos, eso es un privilegio ser usado para que personas sean quitadas debajo del poder del enemigo. ¿Cuánta gente, hermanos, está ahí queriendo sacarse su propia vida? Una de las experiencias fuertes que yo tuve en Santiago, hermanos, en un principio del ministerio. La primera semana, cuando yo asumí la iglesia, en el primer día, después de la reunión del consistorio, en la noche, en medio de la reunión del consistorio, un presbítero recibe una llamada que una joven que estaba lejos de la iglesia había tratado de tirarse del quinto andar del edificio queriendo quitar su vida. Y me invitaron para ir allá. Mi primera experiencia de consejería pastoral. Fácil, ¿no, Leo? Y cuando yo llegué ahí, esa niña estaba desesperada, hacía días que no comía. Y entonces, hermanos, nosotros la escuchamos. Y el versículo que yo leí para ella, yo me acuerdo hasta el día de hoy. Mateo 11, 28. Venid en pos de mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo le dije, hija, tú estás trabajada, cansada, cargada, en depresión, pero Jesús está diciendo, venga en pos de mí, crea en Él. Y aquella señorita, hermanos, creyó en el Señor, y nosotros oramos, y la expresión se le cambió. Y a la semana ella estaba en la iglesia ayudándonos. Hoy día es una mujer preciosa, casada, que tiene sus 2 hijos, una gran bendición. Pero en aquella misma semana, yo fui a un hogar predicar al hijo de un hermano que había 18 años que era un drogadicto. Y yo le prediqué el evangelio, pero él no quería saber de nada. Alguien dijo que él había recibido a Cristo, pero 3 días después, él se tiró una cuerda en el garage y se ahorcó, se mató. Fueron mis 2 primeras experiencias. Fuerte. Qué dolor terrible al ver a aquellos papás llorando porque un hijo de 38 años se había ahorcado por causa de drogadicción. Qué alegría inmensa ver el Señor Jesús cambiar una joven, una bendecida señorita, y que ella sea una bendición en las manos del Señor. Hay tanta gente en tanta desesperación, y el Señor nos invita a nosotros que hagamos parte de su trabajo. Nosotros somos las personas a las cuales Dios va a utilizar. Por favor, hermanos, no nos olvidemos de eso. No dejemos de lado diciendo, no, yo no tengo tiempo para las personas. Yo tengo tantas cosas que hacer. El Señor nos ha llamado y ha dado su Hijo en la cruz en lugar nuestro, para que podamos, amados hermanos, tener su salvación, pero también para que podamos compartir su evangelio, para que seamos instrumento de liberación en la vida de muchas personas. Ay, hermanos, alabado sea el Señor. Toda la gloria sea dada al Señor. Me acuerdo un día, después de predicar un sermón, y salir afuera de la iglesia, y una persona llorando y diciendo, pastor, Dios me ama mucho. Dios mandó a usted de un país lejano, que hablaba otro idioma, para hablar que Jesucristo me ama. Usted vino aquí solo para hacer eso. Yo creo en Jesús. Él es mi Señor, es mi Salvador. Yo quiero entregar toda mi vida solo a Él. Alabado sea el Señor. El Señor nos invita a sermos sus partners, a sermos sus parças, como dicen en portugués, sus compañeros, sus amigos, sus trabajadores en la lucha. Yo le quiero preguntar a usted, ¿hay algún día en que tú has desanimado? ¿Hay algún día en que tú has dicho, ¿qué saco con eso? Yo no voy más a la iglesia. La gente no está ni ahí.
¿qué voy yo a hacer? Otra vez, ahí viene el pastor. Esa gente no quiere nada con nada. Hoy día en la mañana escuchamos un sermón que nos dijo que tenemos que mirar a Cristo. Y yo les desafío entonces a mirar a Cristo, porque Jesús no dejó de perseverar. Termino ese mensaje contando la historia de alguien que trabajaba en una gran institución cristiana, pero que estaba llena de personas no creyentes. Y ese hermano tenía un liderazgo, y entonces él tomó el teléfono y llamó al pastor que lo había invitado diciendo: yo no necesito aguantar estas cuestiones, yo me estoy arrancando de aquí. Y el pastor le dijo: muy bien, imagínate si Jesús dijera a tu respecto: yo no tengo que aguantar esas cuestiones, me bajo de esta cruz y que esta gente se pierda, yo no estoy ni ahí con eso. Entonces ese gran doctor le dijo a ese pastor: perdóname, pastor, yo estoy dispuesto a dar mi vida aquí, porque Jesucristo dio su vida por amor de mí. Nunca dejes de perseverar, aunque hayas hecho todo lo posible. Nunca dejes de perseverar y tú podrás vivir milagros. Nunca dejes de perseverar y tu vida nunca más será la misma. Inténtelo de nuevo, trate otra vez. La bendición del Señor ha de estar sobre ti. Que Dios te bendiga muchísimo en el nombre de Jesús. Amén.